Hoy dentro de nuestro programa de Historia del Arte vamos a hablar de la visión de la ciudad en el siglo XVIII, desde la tradición a la modernidad. Y lo vamos a hacer con el profesor de Historia del Arte de la UNED, Álvaro Molina. Hola, bienvenido. Gracias, Isabel. Vamos a hablar de esta visión de la ciudad porque la realidad es que la representación del paisaje urbano en el siglo XVIII experimenta un cambio, una evolución. Es verdad que todos los siglos tienen algo nuevo, pero el siglo XVIII representa casi una ruptura de lo anterior, cosas nuevas que vienen además con la Ilustración, que vienen además no solamente en este campo, sino en general, hacen que todo vaya cambiando. ¿Qué es lo que teníamos hasta el siglo XVIII y qué es lo que en principio, en este contexto, si es que podemos contextualizar, hace que el cambio sea más visible? Posiblemente uno de los cambios que afectan a todos los órdenes de la vida tiene que ver precisamente con la llegada de esos valores ilustrados, y entre las nuevas actividades que se van desarrollando tiene especial relevancia el viaje. El viaje adquiere un significado nuevo y, lógicamente, no está todavía popularizado, no forma parte de la actividad cotidiana de las gentes, solamente de unas élites, pero se empieza a popularizar fundamentalmente entre la aristocracia inglesa. Empiezan a hacer lo que conocemos como el Grand Tour por Italia, fundamentalmente. Es un viaje de formación que hacían los jóvenes aristócratas ingleses, y eso les lleva a visitar otras ciudades y a experimentar unos viajes por el resto de Europa y por el resto del mundo conocido. Por lo tanto, eso quizás es una de las cuestiones que va a afectar, que va a provocar un primer cambio en la manera de percibir la ciudad. Porque claro, se empiezan a diversificar los paisajes y los lugares, los destinos, por así decirlo, más lejanos, se convierten además en destinos exóticos, diferentes al lugar de residencia habitual. Por lo tanto, empieza a haber esas diferenciaciones, ¿no?, en cuanto a lo que tiene que ver con esa descripción urbana. ¿Podríamos decir que los primeros viajeros o estos viajeros diferentes que van a ver ciudades, que no van al comercio, por ejemplo, que siempre había existido, hacen que otro tipo de viajero, entre comillas, que se queda en su casa, tenga deseos de visitar, aunque sea de una manera visual, estos lugares? Claro, y no solamente visual, que vamos a hablar ahora, sino también incluso literaria, porque esta proliferación de viajes también va a dar lugar a generar también un nuevo tipo de literatura, que es la literatura de viajes. Es decir, estos viajeros empiezan a describir en diferentes guías, en diferentes testimonios, sus vivencias, y empiezan a dar consejos para otros viajeros. Por lo tanto, se empieza a fomentar por un lado esa literatura, y junto a ese viajero físico que va recorriendo las distintas ciudades europeas y otras partes del mundo, nos vamos a encontrar igualmente con un viajero que lo hace ya a través de esos libros y también a través de un nuevo mercado, que es el mercado de estampas con vistas de ciudades, que es un poco el tema que nos reúne hoy. Y en ese tema de vistas de ciudades es donde podemos encontrar pues un nuevo mercado que empieza a generarse precisamente en este periodo con motivo de ese interés por conocer otros destinos. Yo creo que en este punto también podríamos comentar que todo este programa, pero también todo lo que vamos a decir, viene al hilo de una investigación que se hace también por miembros de la UNED. A mí me gustaría que habláramos, aunque sea brevemente, de esta investigación y de por qué ha surgido y justamente con este tema. Sí, el tema de la representación de la ciudad tiene una ya trayectoria precisamente aquí en la UNED, en esta casa, y esta investigación yo la estoy ahora mismo desarrollando a nivel más personal dentro de un proyecto más amplio dirigido por la profesora Alicia Cámara, que es también aquí del Departamento de Historia del Arte de la UNED. Es un proyecto que nos han concedido recientemente desde el Ministerio de Industria, Economía y Competitividad, y está destinado a estudiar la imagen del dibujante y digamos, la labor que tiene el dibujante ingeniero fundamentalmente en la representación de la ciudad. Lo estudiamos a lo largo de toda la Edad Moderna, y entre esos objetivos de la investigación, bueno, pues hay un apartado dedicado junto a otros investigadores a las cuestiones que tienen que ver con esa evolución de la ciudad, en este caso en el siglo XVIII. Y al hilo también de lo que decíamos, por supuesto, en este mundo que comienza, que se abre, en este mundo del viaje, es necesario ver imágenes de los sitios a los que se va a ir o a los sitios a los que se quiere ir o a los que han ido otros. Pero de alguna manera esta figura del dibujante ingeniero cobra, creo yo, una fuerza mayor.
Sí, además, no solamente va a ser una actividad que desarrolle el dibujante ingeniero, sino que sobre todo van a poner en valor los diferentes artistas dedicados a distintas especialidades. En realidad es a finales del siglo XVII cuando podemos establecer un nuevo canon, un nuevo tipo de mirada, un nuevo tipo de representación o de interés por representar la ciudad y por hacer circular imágenes de esa ciudad, fundamentalmente a través del tratado. A lo largo de la Edad Moderna ya habíamos conocido la venta de estampas con vistas de ciudades, bueno, pues había existido desde la invención del grabado, había estado circulando siempre. Ahora bien, en el siglo XVIII, en el momento que se incentiva ese viaje, en el momento en que empiezan a circular un mayor volumen de ese número de estampas, se empieza también a modelar un nuevo modelo, valga la redundancia, de visión. Y en ese sentido vamos a experimentar un cambio en la visión de unas visiones más panorámicas, como se podían hacer en los siglos XVI y XVII. En el siglo XVIII vamos a asistir a una visión de la ciudad mucho más compartimentada, no solamente ya son visiones generales, sino que empezamos a perfilar diferentes elementos. Es como si el dibujante ingeniero entrara dentro de las ciudades en vez de verlas desde fuera. Ya no es tan importante, aunque lo sea también, por supuesto, esta idea quizá de la ciudad como defensa, verla desde fuera para este aspecto militar, sino un aspecto mucho más lúdico y también de conocer cómo se vive la ciudad. Claro, la ciudad no solamente es la ciudad de las fortificaciones, la ciudad militar, la de defensa, la ciudad es la ciudad de sus habitantes, es donde se desarrolla la vida. Y entonces, en ese sentido, los propios ingenieros se empiezan a adaptar a ese nuevo código de visualidad y empiezan a definir, por lo tanto, empiezan a incorporar la vida de las gentes dentro de las ciudades. Porque esa vida de las gentes, por un lado, tiene un elemento fundamental, y eso también viene anterior al siglo XVIII, la introducción de personas y de actividades cotidianas en una representación urbana tiene diferentes, digamos, finalidades. Una de ellas es marcar la escala, por ejemplo, de los edificios, que no siempre tenía que ser real. Lógicamente también se podía querer dar un efecto de monumentalidad, por lo tanto las figuras se podían hacer en proporción más pequeñas en función de los intereses que tuviera, bien fueran los dibujantes ingenieros, bien fuera otro tipo de artistas. Por lo tanto, la introducción de esas escenas no solamente tiene una función, por así decirlo, compositiva, sino también que empieza a incorporarse, por así decirlo, una identidad más a la ciudad. Una identidad que tiene que ver con la modernización de esa ciudad. Si es una ciudad avanzada, si está integrada en los nuevos cánones, por ejemplo, del comercio, de la industria, si es un pueblo laborioso, ocupado y feliz en términos ilustrados. Es decir, se empiezan a incorporar y otra serie de elementos que tienen que ver también con el proceso de la civilización europea, también un proceso muy largo a lo largo del transcurso de la Edad Moderna, que tiene que ver con, digamos, imaginar una nueva idea de ciudad cosmopolita, una vida moderna que se abre paso. Y también dentro de esta nueva idea y los personajes que se dibujan ya dentro de las ciudades, hay una idea de ver las distintas clases, por ejemplo, las clases populares o los cortesanos o las clases nobles, y de verlas en su contexto. Sí, el problema que tenemos posiblemente a la hora de analizar ese tipo de imágenes es que, claro, son todo invenciones y está muy cuidado la imagen que se quiere transmitir de cada una de las clases sociales. Entre otras cosas porque no debemos olvidar que todavía nos encontramos en una sociedad estamental, por lo tanto, la representación de esa ciudad y sus gentes tiene que seguir unos criterios ordenados en cuanto a los diferentes estatus sociales y en cuanto al decoro que debería representar cada una de esas clases. Por lo tanto, empiezan a diferenciarse fundamentalmente a través de las vestimentas y las actividades que realizan las clases populares, por un lado, de las clases aristocráticas. Ahí tenemos fundamentalmente dos grandes grupos, que además es un fenómeno que se da a nivel europeo, es decir, es un proceso casi que empieza a globalizarse a la hora de adquirir una serie de convenciones típicas para representar esos personajes. El pueblo va a ser casi el mismo, el que vemos en Vistas de Canaletto, al que puede representar Vernet en Francia o un Mariano Sánchez en España. Al final son tipos muy parecidos. También en este momento se incrementan muchísimo, pensemos, las colecciones de trajes, dando a conocer los tipos regionales. Y aunque vayan circulando por toda Europa, aunque cada región tenga su propio traje, al final esas pinturas son enormemente parecidas, porque estamos transmitiendo esos valores de modernidad en cuanto a la visión a través de los personajes. Respecto a lo que tendría que ver ya con la sociedad cortesana, todos ellos comparten también unos códigos de representación, fundamentalmente a través de vestimenta y de actividades, que tiene que ver con las modas que venían directamente de París y un poquito más tarde, cuando finalizamos el siglo, ya también de Inglaterra. Por lo tanto, la imagen del cortesano, lo mismo, va a ser la misma en los reales sitios de Madrid,
o cercanos a Madrid que en lo que pueden ser las cortes, las pequeñas cortes italianas o en Versalles o en Londres. Esto me parece curioso porque esta idea de representación en realidad lo que quiere también es un poco mostrar, enseñar, hacer una labor casi educativa, no tanto de lo que es, sino de lo que debería ser o de lo que quieren que sea. Sí, efectivamente, muchas de esas pinturas, si volvemos ahora al soporte de la pintura, donde se puede ver con un mayor nivel de descripción esa vida de las gentes, acaba casi participando ese tipo de representaciones de lo que podría ser de lo que entonces ya denominaban como el gran teatro del mundo. Y claro, en ese gran teatro del mundo, bueno, pues se representan todas esas cualidades. Dentro de los discursos ilustrados, a fin de cuentas, todo ese tipo de pinturas, o una gran parte de ese tipo de pinturas y representaciones, lo que tiende es a transmitir los modelos ideales, a lo que se aspiraba. Es decir, la imagen que nos gustaría tener de la ciudad es la que proyectamos en ese tipo de pinturas o en ese tipo de estampas. Es la imagen que queremos vender, por lo tanto. Y eso en nuestra sociedad lo entendemos perfectamente, incluso a nivel de ciudad, el marketing, a través de diferentes iniciativas. Lo hemos visto los últimos años, por ejemplo, cuando compiten las ciudades por los Juegos Olímpicos o por otras citas internacionales. Bueno, pues lógicamente ese mensaje también estaba entonces. Por lo tanto, siempre es una visión, una visión muy subjetivizada en ese sentido. Y ese mensaje llegaba a qué tipo de público, ¿llegaba a todos los públicos o llegaba solamente a aquellos públicos que se lo podían permitir? Bueno, a la hora de comprender cuáles eran los públicos que accedían a ese tipo de materiales, tenemos que tener en cuenta que, para empezar, no eran un público mayoritario, eran unas élites muy reducidas. Ya no solo hablamos de aristocracia o de la realeza, lógicamente cada vez tiene un mayor peso la burguesía y, aún así, las clases populares eran una mayoría que no tenía normalmente acceso. Ahora bien, en función también del tipo de obras podemos encontrarnos con distintos tipos de público. Ese aristócrata inglés que está haciendo el Grand Tour, por ejemplo, bueno, pues las familias más ricas son las que van a comprar, por ejemplo, las pinturas de Canaletto cuando pasan por Venecia. Ahora bien, un viajero que tenga un nivel adquisitivo menor va a ser también un coleccionista de estampas. Las estampas, las vistas urbanas, el antecedente de las tarjetas postales, que ahora compramos, bueno, cada vez lo hacemos menos, pero que comprábamos en nuestros viajes, eso, por ejemplo, era un producto muchísimo más asequible. Y eso sí que se vendía. También circulaban, por así decirlo, pues circulaba un comercio de estampas que no eran en las ciudades de origen, sino que, bueno, pues circulaban ya en otras ciudades. Y por otro lado también, una manera de acceder a este conocimiento eran los espectáculos que se hacían con este tipo de materiales. Pensemos, por ejemplo, en instrumentos que tienen que ver, por ejemplo, como la linterna mágica o el cajón óptico, que eran, bueno, pues diferentes dispositivos que a través de los avances de la óptica permitían ver esas estampas, darles, digamos, unos efectos, bueno, pues de ilusión óptica, de profundidad. Por lo tanto, esa nueva manera de visualizar hacía que el espectador pudiera multiplicarse porque ya no tenía que poseer físicamente esas estampas, sino que asistía a espectáculos que muchas veces, como el cajón óptico, bueno, pues eran vendedores, digamos, ambulantes que iban con esos cajones ópticos y, bueno, pues las clases populares ahí incluso ya podían, pagando algo asequible, disfrutar de esas vistas. Por lo tanto, la técnica del momento también hizo uso para poder difundir y divulgar lo que son las imágenes. Quizás a nivel, cuando hablamos ya de la visión, desde luego es una de las causas más importantes, ¿no?, que tienen un mayor impacto. Esto venía de la revolución científica ya de finales del siglo XVII, pero todos los avances en cuanto a eso, en cuanto a los avances de la óptica que citábamos anteriormente, en cuanto a los nuevos dispositivos e instrumentos, no solamente para percibir, para poder ver esas representaciones, sino también para asistir la mirada del artista. Una de las cualidades que tiene ese tipo de vistas urbanas, que se definen ópticamente por el principio de la veduta italiana, nace ahí todo, tiene que ver precisamente, por ejemplo, con el uso de la cámara oscura, que, ojo, era un instrumento que ya se utilizaba a lo largo de la Edad Moderna, pero que se empieza, digamos, a extender no solamente ya para la figura del artista o el dibujante ingeniero, sino que incluso empieza también una especie de instrumento que forma parte del entretenimiento de las élites. Es decir, el entretenimiento en los gabinetes de ciencias también empieza a ser una actividad cada vez que empieza a rodarse más y que a veces es más visible en todas las ciudades. Y las personas, porque por ejemplo se ha nombrado aquí en un par de ocasiones ya a lo largo del programa Canaletto, un artista. Los artistas tienen mucho que ver con esto, pero los dibujantes, ingenieros, ¿cómo están considerados? ¿Son ya conocidos con nombres y apellidos en ese momento? Posiblemente los que tienen una mayor fama son los pintores,
porque todavía existe una jerarquía de las artes que hemos heredado en los propios estudios de la historia del arte, de la disciplina. Entonces, los pintores posiblemente son los que tienen más fama. Ahora bien, son esos dibujantes, son esos grabadores que hacen posible difundir a través del grabado esas imágenes que crean los dibujantes, los que quedan posiblemente más anónimos. Serían conocidos fundamentalmente en el circuito de los coleccionistas de estampas, que iban, por lo tanto, atesorando esas colecciones diversas que iban saliendo, bueno, pues publicadas en distintos países. Pero sería un conocimiento, bueno, pues también muy reducido a lo que es fundamentalmente el coleccionista de estampas, al amateur, que también es una figura muy dieciochesca, por cierto. Y en este siglo XVIII también cambia la manera de, por ejemplo, de pasear, se me ocurre, y se crean paseos, alamedas, cosas que no estaban en otras ciudades o en las ciudades antes, porque se crea un poco para el disfrute y también pues para que ver y ser visto. Claro, la ciudad empieza a ser más que nunca en el siglo XVIII un escenario. Hemos hablado antes de esa dimensión teatral. La propia veduta y este propio sistema de representación adquiere muchísimo valor escenográfico. Y dentro de ese valor escenográfico tenemos que resaltar esa construcción de las apariencias y de las identidades que se va desarrollando en el siglo XVIII. Aquí hablaríamos, por lo tanto, de una ciudad en la que, a diferencia de periodos anteriores, empieza a tener una tensión entre lo antiguo y lo moderno. Lo antiguo vendría representado por aquellos hitos que definían la identidad de esas ciudades. Los monumentos. Es también entonces cuando empieza a considerarse una nueva valoración en torno a lo que hoy ya tenemos asimilado como patrimonio. Es decir, la herencia, una herencia colectiva que, bueno, pues a nivel de sociedad sabemos que debemos conservar, debemos proteger y debemos difundir y dar a conocer y conservar para las generaciones futuras. Bueno, pues ese sentimiento, esa pertenencia, empieza precisamente a darse también en el siglo XVIII. Por lo tanto, muchas de estas vistas, de hecho, toman, a la hora de, digamos, tomar ya vistas concretas de la ciudad, lo que hacen es tomar imágenes de monumentos que se van a ir reproduciendo por distintas ciudades. Eso es interesante, por ejemplo, aquí en Madrid, que estamos tomando siempre referencia al norte de Italia, pero, por ejemplo, en Madrid, bueno, pues el monasterio de las Descalzas Reales está en muchas de las colecciones de estampas, incluso viajeros que hacen sus propios dibujos y luego lo mandan a grabar. Por lo tanto, tenemos ese, digamos, idea de patrimonio. Y por otro lado, esa tensión, por lo tanto, entre lo antiguo, viene con lo moderno, viene con la apertura de la ciudad al paseo. Y al paseo va asociado las alamedas. Y esas alamedas, el problema es que en muchas ciudades no caben en el interior de las murallas. Por lo tanto, las ciudades empiezan a crecer, empiezan a extenderse. Y en esas alamedas, desde luego, es donde ya se reflejan, bueno, pues precisamente el elemento de modernidad de las ciudades. Aquí en Madrid, el Madrid de Carlos III, hemos cumplido el año pasado el tricentenario de su nacimiento y, bueno, pues la creación del Salón del Prado, por ejemplo, es uno de esos espacios. Pero pensemos también, por ejemplo, en la creación del Paseo de las Delicias o más allá de la Puerta de San Vicente, actualmente en San Antonio de la Florida. Son espacios que salen ya de la muralla tradicional de Madrid y es donde empieza, por lo tanto, a extenderse ese esparcimiento de clases de las élites y también clases populares. Y ya para terminar, esa visión entonces, esa visión a través de los grabados, a través de estas imágenes que van a unir casi por primera vez este patrimonio cultural, que también es una conciencia nueva, con otra conciencia que es la de apertura y la de visionarse hacia el mundo y hacia afuera, unir estas dos cosas y que eso se refleje a través de estas pinturas y grabados, ocurre en este siglo XVIII del que estamos hablando. Claro, al final se va dando una serie de cualidades, se va dando una serie de coincidencias que nos llevan, por lo tanto, a, bueno, pues tener una nueva visión, un nuevo modelo de representación que es además común a distintos lugares europeos, porque a fin de cuentas se están compartiendo los mismos códigos, los mismos lenguajes de representación, y para ser aceptados necesitamos, por lo tanto, reconocernos en esos mismos códigos de lenguaje, y eso va a hacer que sea, bueno, pues un sistema de representación, bueno, pues a nivel, digamos, universal, lo que entonces por universo se podría entender, lógicamente, el occidente europeo. Y profesor Molina, esta investigación que nos ha explicado, financiada por el Ministerio y que la UNED también está realizando, tiene un camino que va hacia por donde se quiere cerrar todo esto de lo que estamos hablando.
Pues precisamente esa visión más europea es uno de los hilos que estamos ahora mismo intentando desarrollar y posiblemente tengamos que hablar en un futuro para ver hacia dónde nos han llevado. Pero cada vez es más evidente que lo que está sucediendo en una ciudad como Madrid, por ejemplo, es exactamente o sigue unos procesos muy parecidos al de otras capitales de reinos de la época y también las mismas características que se pueden dar en otro tipo de ciudades, por ejemplo las ciudades con mar, los puertos, también empiezan a tener pues una serie de similitudes. Por tanto, la idea es estudiar cómo se representó esa nueva sociabilidad y qué valor tiene el patrimonio y cómo se van conjugando esos elementos en diferentes espacios y ciudades. Pues si le parece, esto será otro programa y le invito a ello. Estupendo, Isabel. Será un placer. Hasta pronto.